Bueno, hola para todos, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar, soy el coordinador de ventas de la empresa Solaire. Inicialmente quiero agradecerle a todos por estar presente aquí en este webinar, por su asistencia. Esperamos que sea muy productivo para todos, que logren aclarar todas las dudas que tengan sobre los temas que vamos a tratar y bueno, le podamos sacar mucho provecho al conocimiento de los expositores que vamos a tener. En pantalla están viendo los nombres de nuestros nombres y contactos de nuestra área comercial como Solaire. Para quienes no nos conocen, nosotros somos importadores y distribuidores de equipos de energía solar fotovoltaica y térmica. Entonces, cualquier solicitud de la parte comercial los estaremos atendiendo en estos contactos que están viendo en pantalla. Me permito presentar a los dos expositores, Miguel Hernández, presidente de Acosol, y Camilo Rincón, representante de Fronius para Colombia y el Caribe. Ellos van a ser, quienes van a dirigir o estar a cargo de este webinar. Entonces, Miguel, bienvenido. Camilo, los micrófonos y bueno, todo suyos. Bueno, muchas gracias a Solaire por la organización de este evento. A todos los asistentes, muchas gracias por estar ya conectados. Este webinar, como les comentaba Andrés, se va a grabar, lo van a tener para que lo puedan estudiar más adelante, y realmente lo que queremos, y como el nombre está dicho, es un vistazo general a la normativa. Hay muchas cosas de fondo, hay muchos puntos que podríamos discutir largamente, pero bueno, es dar eso, un vistazo general a esa normativa de autogeneración, conocer un poco qué trae este nuevo RETI, algo también muy importante, el CNO, cómo son esas características y qué nos pide del CNO, qué necesitamos para conectar nuestros sistemas de generación a pequeña escala. Y bueno, tal vez algo que ha estado muy recientemente en boca de muchos, que son esos requisitos para la excepción de cobro de energía reactiva que se han venido presentando con algunos operadores de red. También, como les digo, estos temas tienen mucho de ancho como de fondo, pero bueno, dar un pequeño conocimiento, un vistazo a todos estos temas. Entonces, ingeniero Miguel, si quiere iniciar y continuar con este webinar. Bueno, muy buen día a todos, mucho gusto. Para los que no me conocen, Miguel Hernández Borrero, presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar, entidad que agremia todo el sector, la cadena de valor del sector solar fotovoltaico en nuestro país, 106 empresas afiliadas actualmente, reconocidos como gremio oficialmente por la CRE. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí. Bueno, entonces el primer tema que se va a tratar en el webinar es los requisitos para la solicitud de conexión de los AGP menores o iguales a 100 kilovatios. Vale la pena mencionar que la CRES 174, recientemente publicada en noviembre del 2021, abarca también los generadores distribuidos, proyectos entre 100 kilovatios y 1 mega, y proyectos autogeneradores a gran escala hasta 5 megavatios. Aquí vamos a hablar de los proyectos que van de 0 a 100 kilovatios, cuáles son los requisitos y cuál es la documentación y el proceso a seguir a la hora de solicitar este tipo de proyectos ante el operador de red. Entonces, lo primero es que respecto a esto, la CRE 174, vamos a hablar de 4 artículos muy importantes. El artículo 6 son los estándares técnicos de disponibilidad, los que debo cumplir para poder, digamos, conectar un proyecto bajo unas condiciones. El artículo 17, que es el estudio de conexión. Cuando no cumplo estos estándares, entonces debo hacer un estudio de conexión. El artículo 14, que son los requisitos detallados que se tienen para este tipo de proyectos, y los cuales el operador de red solo debe pedir, y no como pasaba con la CRE 030, que nos pedían una serie de documentos que no venían al caso. Y el anexo 5,
que es bien importante porque es donde detalla el procedimiento y los tiempos que deben cumplir tanto el operador de red como la empresa desarrolladora que vaya a solicitar la conexión. Entonces vamos a empezar en ese orden hablando de cada uno. Entonces el artículo 6 es bien importante. En la CREC 030 nos limitaba, tiene dos apartes. En la norma es el literal A y el C, el que aplica fotovoltaica. Anteriormente el literal A iba hasta el 15% de la capacidad nominal del transformador. En la CREC 174 se amplió hasta el 50%. Esto nos da una posibilidad pues de conectar muchos más proyectos a un mismo transformador. Y está el literal C, que es de mucho cuidado, porque el literal C es en el que nos dice que no debemos superar la energía horaria en el punto de conexión o del transformador. En estos momentos, en algunos operadores de red está causando rechazo de los proyectos porque no tienen, toman como la potencia que yo declaro como esa capacidad horaria, pero no tienen actualizados. Y importante es ver el parágrafo 2 de este artículo, donde si el operador de red no tiene la información actualizada para este literal C, no lo puede exigir al usuario. Es decir, muchas veces nos encontramos, ya vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, esta es la pantalla de uno de las plataformas de los operadores de red, donde vemos en la parte de abajo, en la línea de abajo, es ese literal C. Si esto no está, aparecen cero, aparecen valores muy pequeños y no son actualizados en torno a la fecha de la solicitud un año anterior, el operador de red lo debe justificar, no es exigible. Entonces, en el caso de que les rechacen una solicitud de conexión por ese literal C, deben exigir al operador de red que entregue la información de dónde pone ese valor, porque ese valor lo colocan ellos en los estándares técnicos. Bajo el primer literal, el literal A, pues me dice que es el 50% del transformador. Aquí vemos un transformador de 45 kilovatios donde yo quiero hacer una solicitud de conexión. Las plataformas a partir del 18 de marzo del 2022 ya deben estar totalmente actualizadas y ya no hay justificación para más plazo para la actualización de estas plataformas. Ahora bien, pueden ocurrir dos casos en este tipo de cumplimiento del estándar. Uno es, por ejemplo, yo quiero conectar un proyecto de 10 kilovatios. Bueno, vale la pena mencionar que todas las solicitudes se hacen sobre la potencia del lado AC. Yo puedo tener un proyecto de 10 kilovatios, pero con 12 kilovatios en paneles, pero lo que me cuenta para la solicitud de conexión es la potencia del lado AC de los proyectos. Entonces, en el primer ejemplo, vamos a legalizar ante un operador de red o a solicitar una disponibilidad de un proyecto de 10 kilovatios, un inversor de 10 kilovatios. Entonces vamos a ver que cumple literal A, sí, porque la disponibilidad es 22.5, es decir, que lo cumple. Nos vamos a ver el literal C, no aplica porque no está actualizado, es decir, que no aplica, es decir, que este proyectico en principio tendría viabilidad para solicitar la disponibilidad en ese punto de conexión o en ese transformador. Ahora bien, viene un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si yo el proyecto ya no es de 10, sino que es de 25 kilovatios en el lado AC? Entonces, ¿cumple literal A? No lo cumple porque me está diciendo que el 50% del transformador es 22.5. Entonces, ese no lo cumplo. El literal C, pues no aplica porque está desactualizado. Al no cumplir tenemos que cumplir las dos condiciones. Al no cumplir una de las dos o las dos, el proyecto no cumple los estándares técnicos y le aplicaría estudio de conexión. No quiere decir que un proyecto que incumpla estos estándares no pueda ser conectado. Simplemente que se va a otro procedimiento del artículo 17 en donde toca hacer estudio de conexión para poderme hacer la solicitud de conexión en el punto. Ese es el artículo 17 en los estudios de conexión. En la circular 021 de la CREP del 2022 está detallado qué es lo que se debe pedir en estos estudios de conexión cuando aplique porque superamos esa capacidad del 50%. Ahora bien, los estudios de conexión ¿para qué aplican? Porque también se presenta en algunos operadores de red
que un proyecto, por ejemplo, de nivel de tensión 2, pero de 50 kilovatios, le quieren hacer estudio de conexión y no le aplica. Solo aplica para cuando se incumplen los estándares técnicos del artículo 6 o para proyectos mayores a 100 kilovatios. En las únicas dos condiciones cuando aplica estudio de conexión, y no aplica para proyectos en nivel de tensión 2 o 3 que se puede dar menores a los 100 kilovatios. Cuando vale la pena mencionar que el artículo 6 no aplica para proyectos que se vayan o que el usuario tenga su medida en nivel de tensión 2 o superior. Esto no le aplica y podemos solicitar hasta, yo recomiendo hasta máximo un 85-90% máximo pues de la capacidad del transformador para no saturarlo en algún momento. Ahora viene el artículo 14, que son los requisitos. Fuera de esta tabla, pues están los requisitos para los AGP mayores a 100 kilovatios, de 100 kilovatios a 1 mega y los demás. Aquí solo vamos a hablar para los menores o iguales de 100 kilovatios. Entonces, hay dos posibles situaciones que se puedan dar. En la que yo diga que voy a entregar mis excedentes a la red. Por ejemplo, una empresa trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado puede ser, pero el domingo está cerrado. Pues esa energía que está generando el domingo la puedo entregar para cambiarla a consumos de la semana. Entonces están los que entregan energía a la red y los que no entregan energía a la red. Entonces los tipos de documentos que se solicitan están establecidos como documentos tipo y vienen de acuerdo a unas letras que es la A, B, C hasta la G, y le aplican a unos o no le aplican. La A, por ejemplo, es estudio de conexión para ningún proyecto menor o igual a 100 kilovatios o proyectos que no entregan energía a la red, no aplica estudio de conexión. El B es el formulario de conexión, le aplica para todos los proyectos. Este se diligencia en la plataforma del operador de red, en la plataforma donde hacemos la solicitud, ahí mismo se diligencia este formulario. Está el C, que el C es el certificado de experiencia, ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Está el D, que también le aplica a los dos, que es el manual del equipo que hace control en la inyección. Ya les explico a qué se debe y cuándo lo debemos presentar y cuándo no. Está el documento E, aquí solo aplica para los que entregan energía a la red, que es una consulta de la disponibilidad en el punto de conexión, algo como lo que vimos anteriormente. Para los que no entregan energía a la red, no aplica este documento para entregar. Está el F, que es el cumplimiento de la normativa UL 1741 o IS 61727, y es solo para inversores, le aplica a los dos. Y está el documento G, que son unos documentos técnicos que ya los detallaré un poco más. Entonces, partimos del documento para los proyectos menores o iguales a 100 kilovatios, del documento tipo B, que es el formulario de conexión. Aquí ven un ejemplo de una de las plataformas de un operador de red, donde yo aquí en cada pestaña voy diligenciando todo lo que me solicita el formulario de conexión. Este formulario de conexión debe estar actualizado bajo la circular CREC 021 del 2022, el anexo 2 de esta norma. Entonces ya debe estar actualizado. Antiguamente no se solicitaba, por ejemplo, el certificado UL 1547, versión 2003 o superior. Ahora el formulario lo exige que sea entregado este documento, que es bien importante para el tema que va a hablar nuestro compañero más adelante. El documento de experiencia, por el momento, se debe entregar al operador de red un documento que soporte una experiencia de mínimo 1 año en instalaciones tipo. Entonces, si ya tienen proyectos legalizados o en otros años o superior a 1 año, este documento les sirve. O sirven también los certificados de instalador autorizado de la marca del inversor que va a instalar, también le sirve, o certificados donde garantice que el personal o la empresa que va a solicitar la conexión a nombre de un usuario, obviamente, esté certificada para hacer ese tipo de instalación. Entonces, no es que vamos a presentar un certificado de capacitación de sistemas aislados porque no nos lo van a recibir, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esta es una medida transitoria hasta tanto el Ministerio de Minas y Energía no saque una regla específica de cuál van a ser exactamente las certificaciones que van a pedir del momento que la emitan adelante. Entonces, esto es importante
porque esto antes no se pedía ningún tipo de certificación y pues se presentaban muchos inconvenientes con instalaciones por experiencia y por el tema de los equipos que se iban a instalar. Vamos al tipo D, al documento tipo D, que es el manual de control de inyección. Este documento, ¿cuándo lo debo entregar? Cuando, por ejemplo, yo instalo un proyecto, la disponibilidad que me da el punto de conexión es 9 kilovatios, por ejemplo, pero resulta que yo voy a instalar un inversor de 10 y lo voy a limitar para que no me inyecte en ningún momento más de 9 kilovatios. Ahí sí debo entregar el certificado, o cuando voy a hacer inyección cero, que es cuando no entrego energía a la red, debo instalar este equipo y entregar este certificado. No se entrega cuando la solicitud se hace para entrega de excedentes sin ningún nivel fijo de potencia, entonces no es necesario entregarlo, como lo dice la norma. Está el documento tipo E, que es el de la consulta. Los operadores de red en la actualidad deben tener un botón al momento que yo entro a hacer la consulta de la disponibilidad, donde yo lo pueda descargar en PDF. Si no lo tienen, simplemente un pantallazo, lo guardan en PDF y ese documento es el que cumple el documento tipo E. Ahora viene el documento tipo F. Este es solo para los inversores. Entonces, el documento tipo F es el certificado de cumplimiento de la UL 1741, o si es, depende de la marca, la IS 61727, cualquiera de los dos. Y adicional, en el formulario de conexión, si yo no entrego este certificado o el inversor que yo voy a legalizar en mi proyecto no cuenta con esta certificación, Miguel, haz una pausa para que pueda pasar el ruido externo que tienes, y tu micrófono tiene como cierta interferencia. Tú inicias cuando desees nuevamente. ¿me escucha? Dale, perfecto. Repito, entonces este documento, que perdón, pero para acá en la empresa pasan cualquier cantidad de errores. Bueno, entonces, repito, este certificado UL 1741 o el IS depende de la marca del inversor, el cual esté certificado, es válido cualquiera de los dos. Si el inversor que va a legalizar no cuenta con uno de los dos, se rechaza la solicitud de conexión. Adicional a esto, el inversor que yo vaya a legalizar debe cumplir el estándar IEEE 1547-2007 o superior. Es válido del 2007 en adelante. Si no se cumple también con esta condición, la solicitud de conexión va a ser rechazada. Entonces hay que tener en cuenta estas dos condiciones a la hora de elegir el equipo que vamos a instalar o el cual pretendemos instalar en la solicitud que vamos a hacer, porque puede ser motivo de rechazo. ¿Listo? Está el documento tipo G, que son los documentos técnicos. Ahora bien, aquí hubo un cambio sustancial. Antes los operadores de red nos solicitaban toda la memoria de cálculos del proyecto, ¿sí? Que ya previamente se la habíamos entregado al inspector RETI para que pues evaluara o para que él evaluara e hiciera toda la revisión de los certificados de conformidad de los equipos y todo el material que se iba a instalar eléctrico. Ahora no. Ahora simplemente hay que entregar en documentos técnicos el diagrama unifilar en una norma nacional o internacional de acuerdo al RETI vigente. Punto. Ningún operador de red puede decir es que el diagrama unifilar debe venir en mi formato. Eso ya es prohibido, ¿sí? El documento de identificación esquemática de la conexión del sistema de puesta a tierra. Es otro plano donde se identifique la puesta a tierra desde el medidor hasta el tablero principal y cómo se repartió hasta la matriz, hasta la estructura de la matriz fotovoltaica. Punto. Es ese documento. Otro documento técnico es el documento del sistema de protecciones. Entonces aquí va un esquemático del tablero de protecciones DC y del tablero de protecciones AC. No es más. Y el último es un documento simplemente donde se detalla, de acuerdo al RETI,
las distancias de seguridad dependiendo de las tensiones que se vayan a manejar en los tableros o en el proyecto. Entonces, son técnicos, solo van estos 4 documentos y todos deben ir pues conforme al RETI. Entonces, aquí se eliminaron muchos documentos que eran redundantes que se le presentaban también al inspector RETI, entonces ya no van, son solo estos en la parte técnica de estos. Y una vez se solicite ya se instaló el proyecto, se aprobó, se instaló, una vez yo solicite, que lo hablo más adelante, la puesta en marcha, entonces entregamos el certificado de conformidad RETI del proyecto como tal. Ahora bien, vienen unos documentos que si bien la norma no los exige, pero por lógica se deben exigir. ¿Por qué? Porque el que va a solicitar la conexión nunca va a ser el usuario, porque el usuario no va a tener la experiencia, entonces va a ser negada y él va a contratar una empresa. Entonces se debe entregar una carta donde ese usuario, propietario de la cuenta en la cual vamos a legalizar el proyecto, nos entrega una carta de autorización para que lo representemos ante el operador de red. Y obviamente la carta debe ir acompañada de la copia de cédula si es persona natural, no más. Si es una empresa, hay el certificado de libertad y tradición del predio para que garantice que en realidad es el propietario todavía de la vivienda. Son documentos muy sencillos. Si es una empresa, adicional a esto, copia del RUT, actualizado no mayor a 30 días y certificado de Cámara de Comercio si es una empresa. Entonces son documentos adicionales que los van a pedir por el tema legal, que son muy sencillos. Y adicionalmente a los documentos legales se debe entregar también copia de cédula del ingeniero eléctrico, valga la aclaración, de la empresa que está solicitando la conexión, porque el diseño debe ser hecho por un ingeniero eléctrico, la copia de cédula de él, la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes profesionales y su registro en la SIC. Entonces, estos documentos legales no son nada del otro mundo, son muy sencillos. Entonces, eso hay que entregarlos porque nos los van a pedir en algún momento. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un proyecto, un ejemplo muy sencillo, un proyecto que tiene 12 kilovatios en paneles solares, un inversor de 10 kilovatios, el transformador donde se conecta el usuario es de 45 kilovatios, el tipo de conexión es el nivel de tensión 1. Entonces, como vemos aquí la capacidad, pues cumple los estándares de conexión del artículo 6 y dice que va a entregar energía a la red y no va a tener límite en ningún nivel de potencia específico. Entonces, el listado de documentos que debe entregar son diligenciar en la plataforma del operador de red el formulario de conexión, certificado de experiencia, la consulta de disponibilidad, un pantallazo en PDF, el certificado UL o IS, depende del inversor que vaya a instalar, el cumplimiento del estándar IEEE 1540, aquí me equivoqué, es 1547, 2003 o superior. Vale la pena que el UL 1741 va relacionado a esa norma, el diagrama unifilar como documento técnico, el esquemático de puesta a tierra, esquemático de protecciones de CIAC, documento de distancias de seguridad, la carta de autorización y los documentos legales que mencionamos anteriormente. No son más los documentos que debe exigir el operador de red. Si en algunos casos le solicitan que un cálculo estructural o otros requisitos que están por fuera de este listado, no lo puede hacer y es inmediatamente, como lo dice la norma, es un incumplimiento y se acude a la superintendencia, a la SSPD. ¿Listo? Entonces son solo estos documentos lo que hoy en día hay que entregar para este tipo de proyectos. Ahora, ¿cuál es el proceso? Una vez visto los tipos de documentos, ¿cuál es el proceso? El proceso lo divido en 3 etapas, ¿sí? Que es la revisión de completud de documento, la verificación técnica de los documentos y la visita para la conexión. Y ahí ya pues entra a todo el tema de ya entrar en operación un proyecto. Y esto se define muy claramente la norma para estas dos capacidades, para estos dos tipos de proyectos. Entonces están los que entregan energía a la red y los que no entregan energía a la red nuevamente. Los proyectos menores o iguales a 100 kilovatios, una vez yo hago la solicitud y entrego esos documentos, el operador de red tiene 2 días hábiles para simplemente hacer un checklist de que los documentos están completos, no para revisarlos, simplemente para que están completos. Si, por ejemplo, yo presenté y me faltó el esquemático de la puesta a tierra, que es uno de los requisitos, entonces el operador de red inmediatamente me tiene que informar y yo tengo 5 días hábiles para enviarlo
Y una vez yo lo envíe, él tiene otros 2 días hábiles para hacer la revisión y decir, ok, ya tiene la documentación completa. Cuando los proyectos no entregan energía a la red, que van hasta una capacidad de menores o iguales a 1 megavatio, pero pues aquí están los menores o iguales a 100, lo mismo, son los mismos tiempos. Revisión de completitud de documentos, 2 días hábiles, si me falta alguno tengo 5 días hábiles para entregarlo y ellos tienen 2 días hábiles para revisar y decir que todo está bien. Aquí no se hace ningún tipo de revisión ni valoración sobre los documentos, simplemente el checklist de que están completos. Entonces, esa es la etapa de revisión de completitud. Pasamos a la etapa 2. En la etapa 2, que es la revisión técnica de documentos, ya varían los tiempos. Entonces, aquí nos metieron en la norma algo muy bueno porque antes no estaba claro, eran los proyectos de nivel de tensión 2 o superior. Entonces, los tiempos varían. Y lo mismo, proyectos que entregan energía a la red y proyectos que no entregan energía a la red. Dentro de los que entregan energía a la red, en los AGP están los que se conectan a nivel de tensión 1 y los que se conectan a nivel de tensión 2 o superior. Entonces, dependiendo en cuál caiga nuestro proyecto, hay unos tiempos. Por ejemplo, un proyecto que el usuario está conectado a nivel de tensión 2, la revisión técnica de los documentos que entregué es 10 días hábiles. Si hay algo que me solicita subsanar, ojo aquí que no, lo que el operador me puede pedir es solo de los documentos del listado. Él no puede pedir subsanaciones de cosas que no están y no las puede exigir en ninguna etapa del proceso de la solicitud de conexión. Yo tengo 10 días hábiles para subsanar y luego el operador de red tiene 5 días hábiles para revisar y decir que aprobar la solicitud de conexión. ¿Listo? Para los proyectos en nivel de tensión 1, entonces no son días, sino son 5 días hábiles en la revisión técnica. Si tengo para subsanar, yo tengo 5 días hábiles. Y una vez subsane, ellos tienen 5 días hábiles nuevamente para entregarme la disponibilidad en el punto de conexión. Ahora, para los que no entregan energía a la red, se dividió la potencia entre proyectos de 10 kilovatios a 100 y los menores a 10 kilovatios. Entonces, cuando son entre 10 y 100, es los mismos tiempos de los de nivel de tensión 1, 5 días revisión, 5 días subsanación, y aquí me cambia la revisión, la segunda revisión después de subsanación son solo 3 días que tiene el operador de red para entregar la solicitud, y los proyectos pequeños, que esto prácticamente son los residenciales menores a 10 kilovatios, son 3 días para revisión técnica, 5 días para subsanación si aplica, y 2 días para que me entreguen la solicitud de conexión. Ahora, aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Si el proyecto, por ejemplo, cae en el ejemplo 2 que vimos anteriormente, donde incumple el estándar técnico, pero yo quiero conectar el proyecto y me requiere estudio de conexión, los tiempos varían en cualquiera de los tipos que sea. Si yo requiero estudio de conexión en cualquiera de estos, este primer tiempo se pasa a 20 días hábiles para el tema de la revisión del estudio de conexión. ¿Listo? Algo que se me pasó y es que es muy importante, cuando yo hago la entrega, cuando yo hago la solicitud de conexión de los proyectos, de este tipo de documentación, si mi proyecto yo sé desde el principio que él le aplica estudio de conexión, lo único que yo debo hacer en primera instancia es diligenciar el formulario de conexión. Es solicitar diligenciar el formulario de conexión. No tengo que diligenciar nada. Y cuando le llegan al operador de red una solicitud solo con el formulario de conexión diligenciada y la carta de autorización del cliente, él ya sabe que es un proyecto que aplica estudio de conexión y tiene 5 días hábiles para entregar los insumos. Una vez yo reciba los insumos, tengo 6 meses para desarrollar el estudio de conexión. Cuando ya desarrollo el estudio de conexión, ahí sí vuelvo a la plataforma y entrego toda la documentación, el estudio de conexión más la documentación que está listada para los proyectos normales. Entonces, es un procedimiento que hay que tener muy en cuenta porque antes, para obtener los insumos del estudio de conexión, tocaba pasar un derecho de petición y eso demoraba muchísimo tiempo para entregar los insumos. Ahorita tienen nomás 5 días hábiles, de acuerdo a la CREC 174 se incluyó y deben entregar estos insumos para nosotros poder desarrollar este estudio de conexión. Ahora bien, viene la tercera etapa. Digamos que ya hemos surtido todo el procedimiento. Entonces,
cuando yo ya solicité la conexión, pasé todo el tema de revisión técnica en mi documentación, me entregaron la aprobación, entonces cuando ya tengo la aprobación, pues yo empiezo a instalo mi proyecto, contrato a la empresa inspectora RETI, ya el proyecto quedó instalado y yo entonces ya cuando tengo mi certificado RETI, vuelvo a la plataforma y le digo, en la plataforma están todas estas opciones para hacerlos todo sobre la plataforma. Le digo, oiga, operador de red, ya estoy listo para entrar en operación, le anexo el certificado de conformidad RETI de la instalación. El operador de red, una vez reciba esta solicitud, tiene 5 días hábiles para presentarse en el sitio y hacer la revisión de, técnica de la instalación como tal. Y a esta fecha de estos 5 días hábiles, él tiene que reportársela al solicitante con 2 días de anticipación. Esta es la fecha que él tiene, pero si por alguna cosa la empresa es solicitante, pues no pueden las fechas, se pueden ya ajustar a fechas de común acuerdo entre el operador de red y el desarrollador. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta varias cosas porque la norma también dejó claro cuáles son las pruebas. Cuando los proyectos son menores a 10 kilovatios, la prueba que el operador de red va a hacer en sitio es simplemente visual, donde verifique que las protecciones, distancias de seguridad y los equipos que yo coloqué en mi solicitud efectivamente son los que son y no hacen ninguna otra prueba. Para menores de 10 kilovatios ya no se hace la prueba anti-isla ni otras pruebas que se pedían anteriormente. Para proyectos entre 10 kilovatios y 250 kilovatios, hay unas condiciones que se dividen en dos. Los proyectos que van hasta 25 kilovatios, donde también en una revisión visual de lo que yo he diligenciado y se adiciona la prueba anti-isla, y los proyectos que van hasta de 100, de 25 a 100, tienen ya unas pruebas que están establecidas en el último acuerdo CNO en la circular 021 del 2022, y ya los que van de 100 a 250 tienen unas pruebas que ya son un poco más a fondo. Adicional a esto, vale la pena mencionar que los proyectos menores o iguales a 250 kilovatios, las protecciones son a nivel inversor. De 250 kilovatios y las potencias que abarca la norma, ya hay unos requisitos de protecciones como reconectadores y otras protecciones que están en el acuerdo, en la circular 021 del 2022. Entonces, para que lo tengan claro, a la hora de solicitar una conexión en este tipo de capacidades, son solo los requisitos que exige la norma en los que el operador puede solicitar, y son los tiempos que está en la norma los que el operador debe cumplir y nosotros también debemos cumplir. Una vez, por ejemplo, nos otorgan la conexión, tenemos plazo de 6 meses para ejecutar el proyecto con una prórroga de 3 meses más. Si lo solicitamos, si se vencieron los 6 meses y no hice prórroga, entonces de una vez se libera la capacidad que se ha aprobado y puedo presentarla inmediatamente otra vez. Antes había que esperar un tiempo, creo que eran como 6 meses para volver a solicitar en el mismo punto. Ahorita no, lo puedo solicitar de una vez en el mismo punto de conexión, otra vez la solicitud como tal. Para los proyectos que son, por ejemplo, yo tengo un proyecto en una empresa, no sé, donde se instaló en una primera etapa 15 kilovatios y resulta que en una segunda etapa se va a instalar otros 15 kilovatios. Entonces, el proyecto pues surte prácticamente el mismo trámite, donde se certifica solo la parte ampliada y se sigue con las condiciones que se tenían en la primera aprobación, siempre y cuando la nueva parte ampliada no vaya a superar los límites establecidos en el artículo 6 de la CRE 174. Entonces, a grandes rasgos, no sé si me alargué mucho, pero son datos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una solicitud de conexión para AGP menores o iguales a 100 kilovatios. Espero que esta información pues les sirva, les sea muy útil a las empresas desarrolladoras, a los interesados, y pues nuevamente muchas gracias a Solaire, Fronius, por este interesante espacio para mostrar temas que son de interés para
para nuestro sector. Desde Acosol, todas las empresas que estén interesadas en pertenecer son bienvenidas. Estamos trabajando por nuestro sector y por sacar adelante la tecnología solar en nuestro país. Muchas gracias. Vale, Miguel, muchísimas gracias. Voy a leerte unas preguntitas súper rápido. Sé que hay muchas preguntas, pero creo que lo ideal es que hagamos el siguiente ejercicio. Yo les voy a enviar un correo donde les comparto el link de esta presentación y les voy a enviar otro link para que ustedes puedan dejar las preguntas que hoy no podamos responder y se las enviaré nuevamente en respuesta para todos y que tengan perfecto conocimiento de lo que desean saber. Entonces, Miguel, iniciemos. Como les alcancé como a nombrar. Enumerar, perdón. Según la nueva normativa, ¿qué desventajas o restricciones se presentarán para los microinversores? Yo creo que eso hace más como de Fronius. No sé si mejor seguimos adelante con la presentación y resolvemos estas preguntas en conjunto. ¿Les parece? Sí, yo creo que Sí, continuemos sí. y miramos al final las Vale, preguntas. dale, Sí, Camilo. porque Entonces, desviamos sigue el adelante. tema, más bien continúa Camilo, considero, y al final, pues la preguntan que sean para un lado o para el otro, las respondemos en Vale, común. perfecto. Continuemos, por ¿Ok? favor. Listo, entonces, por favor, déjame saber cuando estés viendo pantalla Ya. y si es pantalla completa o está No, dividida. estoy viendo tu pantalla dividida. Debes darle en Ah, configuración de sí, visualización y listo, perfecto. listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Como vimos con la presentación de Miguel, el tema normativo tiene mucho de ancho, de largo. Podemos estar conversando de esto bastante tiempo y hay una razón específica para esto. Yo considero que la normativa en Colombia está estructurada. Si bien se pueden mejorar muchas cosas, hay muchas cosas en las cuales debemos nosotros como participantes de este mercado pues hablarlo para mejorarlo. La normativa colombiana involucra ya muchos aspectos técnicos que se han tomado de diferentes normativas, pero que estructuran muy bien todos estos ítems que se deben considerar y que, bueno, que Miguel nos resumió muy al detalle en la pasada presentación. Yo quiero conversar sobre algo también importante para nosotros. Seguramente muchos de ustedes, si vienen del sector eléctrico o bueno, de otros sectores, conocen RETIE como el reglamento técnico pues, que nos avala a nosotros las instalaciones. En este momento se está presentando el borrador de la actualización RETIE. Está tardado varios años para su actualización, debió haber estado lista para el 2018 y bueno, estamos en 2022 y considero que tal vez sea efectiva desde el 2023. La invitación a todos es que la leamos desde la experiencia que tenemos. Muy importante, la recepción de comentarios es hasta el 8 de mayo, aún tenemos tiempo para leerla, está cargada en las páginas del ministerio. Todo comentario se va a responder, seguramente se va a poner dentro de una bolsa. Tengo conocidos dentro de RETE que pues me han indicado que así es, que bueno, que todas las preguntas tienen validez. Se puede hacer tanta comentario o aclaración técnico o editorial. Técnico pues ya cuando se sugiere algún cambio de acuerdo a alguna normativa, o editorial si de pronto hay algún fallo en la forma en la cual está redactado algún punto y que puede causar algún inconveniente. También muy importante, este RETIE está organizado en 4 anexos, en 4 secciones, llamémoslo así, las disposiciones generales, donde se explica temas relativos al RETIE, dan una descripción de lo que significa cada término. Está dividido también en productos, todos los productos que abarca la normativa, la instalación, procedimientos para evaluación y procedimientos pues, para evaluación de la conformidad. Dentro de los procedimientos para evaluación de la conformidad están todos los detalles para los inspectores RETIE, para las pruebas hacia productos y bueno, también muchos otros aspectos importantes. Pues de nuevo la invitación a que todos la leamos. Va a existir un tiempo de transitoriedad, es un tiempo en el cual está aplicando tanto la anterior normativa, la de 2013, como la actual que está a punto de tener validez. A punto, pues me refiero tal vez unos meses en el futuro. Esa transitoriedad extiende todos los certificados de conformidad por 6 meses después de la entrada en vigencia de la nueva resolución. Algo también importante, existen nuevos productos incluidos en el alcance RETIE. Uno de ellos, importantísimo para nuestro mercado, como los inversores.
¿Qué pasa? El RETI indica que va a ser válida una declaración de proveedor hasta 6 meses después de que exista un acreditador para ese producto. ¿Listo? Entonces también hay que diferenciar un poco eso. Eso nos va a dar un poco más de espacio para certificar todos estos productos. Obviamente todos los inversores que entran al país deberán contar con RETI y en caso pues que esté en este periodo de transitoriedad la declaración de fabricante, donde indique pues que cumple con todas las características. Entonces, hablando un poco de los inversores, que es algo nuevo que está entrando dentro de este reglamento, están adaptando normas, tanto internacional del IEC como la UL, que es un poco más aplicable al mercado de 60 Hz o de Estados Unidos, Canadá. Está pidiendo algunos ítems generales que pensaría yo todos los inversores cumplen, pero adicional tiene unos puntos muy importantes y que quiero mencionar de modo muy simple, muy rápido en esta presentación. Uno de ellos, y lo que considero también relevante, es la inclusión ya del RCMU, como se conoce dentro de los inversores, que básicamente es un elemento que nos permite identificar corrientes residuales de fuga en un sistema eléctrico. Básicamente es para prevenir fallos a tierra. Esas corrientes que pueden ir a tierra lo que pueden causar es daño al cuerpo humano y por eso están incluyendo dentro de la normativa para el RETI. Porque eso es importante porque se está pidiendo dentro de las instalaciones objeto del RETI, pero los inversores en su gran mayoría deberían contar con este sistema de control de corriente residual. Ahora, deben también ustedes tener muy en cuenta que todos los inversores no cumplen con esa normativa. Hay unas que lo que tienen son la forma de identificar el fallo, pero no hacer un control. No están asegurando el sistema y eso es lo que se está pidiendo. Entonces, también tener esto un poco más en cuenta en el momento de la selección de sus equipos para no tener que recurrir a instalar elementos adicionales a la instalación. A veces saltamos un poco esto y está incluido dentro de la norma. Un punto también que considero muy importante, que está, si mal no estoy, incluido dentro de las instalaciones y como parte de los paneles, es un apartado que habla sobre la desconexión que debe haber en los sistemas cuando se detectan arcos. Y aquí importante, no estamos hablando del Rapid Shutdown, que es una normativa americana y que, bueno, cambia un poco la forma de diseño y de instalación de sistemas, sino que está hablando de cómo debe actuar un sistema en caso de que ocurra un arco. Y bueno, un arco realmente es algo común, se puede presentar de manera natural, un rayo de hecho es un arco, ¿cierto? El problema es que en el lado de continua pueden causar fallos muy importantes. Bueno, aquí de nuevo retomando, no es lo mismo un cortocircuito o una falla por sobrecorriente que un arco eléctrico. Cortocircuito realmente siempre requiere un medio conductivo para transmitirse, a diferencia del arco, que puede ser incluso transmitido por diferencia de densidad en el aire. Entonces, un arco perfectamente es aleatorio. De hecho, mucha de la normativa habla de la forma en la cual se deben visualizar los arcos, no en una sola dirección, sino en 360 grados, porque son aleatorios, pueden causarse de manera, digámoslo así, inesperada cuando hay ciertos fallos en la instalación. De ahí que viene la importancia de la instalación de estos sistemas de detección en los circuitos de corriente continua. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la corriente continua, al no haber un paso por cero de la tensión de corriente, lo que siempre vamos a tener es la posibilidad constante de mantener el arco y eso eventualmente lo que va a causar es muchos fallos. La gran mayoría de los incendios o de los fallos que se puedan presentar en los sistemas fotovoltaicos vienen por arco. Hay diferentes formas en las cuales se puede presentar un arco, en serie, en paralelo o hacia tierra. Realmente no voy a profundizar mucho en esto, lo único que quiero indicar es que esto ya está incluido dentro de las especificaciones para instalación de los sistemas fotovoltaicos, o al menos así está en este borrador. ¿Qué se debe tener en cuenta? Seleccionar de manera adecuada todos nuestros productos, porque las causas de un fallo en un arco se presentan exactamente en estos, cuando se tienen malas prácticas de diseño, cuando los materiales están un poco defectuosos, incluso en la instalación por descuidos, por no cerrar correctamente los MC4, incluso en los MC4 hay ciertas prohibiciones como usar MC4 o más bien conectores de diferente tecnología y de diferentes fabricantes. Está un poco mencionado en la norma IEC,
porque puede causar estos fallos por arco. ¿Cómo se detecta? Bueno, hay dispositivos que permiten hacerlo. Lo hacen identificando ruido en la instalación. Entonces, al identificar unas diferencias en la transmisión de datos, como un fenómeno conocido como ruido, él va a interrumpir el circuito. ¿Quién lo interrumpe? En los inversores UL viene especificado desde hace algunos años la inclusión de estos dispositivos y se conoce como el AFCI, que son elementos que permiten la desconexión del sistema en caso de un arco. Eso está incluido en los inversores UL, pero también hay forma de incluirlos de manera externa. Obviamente, al incluirlos de manera externa son costos adicionales, son elementos pues, que van a influir también en nuestra instalación. Entonces, también identificar cómo queremos llevar a cabo nuestros proyectos, porque esto, como les indico, es algo que ya está dentro del RETI, que me parece importante mencionarlo por los cambios que puede llevar. Bueno, dentro de lo que se está mencionando, nuevamente tenemos los paneles fotovoltaicos, ciertos, tal vez inconsistencias de lo que se está pidiendo, diodos de bloqueo, que yo lo entiendo un poco más como bypass, pero en general está solicitando los mismos requerimientos que se tenían desde el anterior RETI, sobre todo para paneles fotovoltaicos. Importante siempre proporcionar un medio de desconexión del sistema fotovoltaico. Se debe incluir en la instalación elementos como fusibles, interruptores para desconexión, tanto del lado AC como DC. Ya indica un poco más claro el tema de los códigos de colores. Sin embargo, pues hay algunos comentarios que se pueden hacer al respecto. En cuanto a las baterías de acumulación, también importante si ustedes están desarrollando proyectos que incluyen batería, se está exigiendo algunos sistemas con detección de incendio y con ventilación. Entonces hay unos puntos que se deben aclarar, considero yo, si bien es importante tener en cuenta la seguridad del sistema, también no de manera que sea excesivo o que no sea necesario para muchos aspectos. Bien, el ingeniero Miguel nos comentaba un poco del Código Nacional de Operación, nos lo mencionaba como los requisitos que se tienen en los sistemas para la conexión al sistema interconectado. Entonces, todos los sistemas fotovoltaicos que se están conectando al sistema nacional deben cumplir con ciertos requisitos. Eso ha venido especificado desde el 2018 y se tiene la nueva actualización en el 2022 a través de la CNO 1522, que es la última que está actual, que está en operación o que está válida. Esa se basa en la resolución CREC 174 de 2021. Importante aquí es señalar que todos los inversores deben cumplir con el estándar UL 1741 o el estándar IS 61724. Puede ser del 2010 para el caso de UL, 2004 para el caso de los inversores IS o superior, y que deben estar alineados con el estándar IEEE 1547. Eso es muy importante también para poder seleccionar de manera correcta sus equipos. Ahora, en resumen, ¿qué nos indica esta CNO? Que se deben tener ciertas funciones de protección mínimas en los sistemas, algunos requisitos de corte y algunas protecciones sistémicas. Este documento distribuye o separa los sistemas en 3 capacidades. Todos estos proyectos menores iguales a 250 kilovatios, los que están mayores a 250 kilovatios y menores de 5 megavatios, y bueno, ya un poco más grandes desde 5 megavatios, nos vamos a enfocar un poco en estas 2 primeras. Entonces, esas funciones de protección que se indican para los sistemas de menor capacidad a 250 kilovatios están todas ubicadas o especificadas en el punto de generación. Solo hay una que se ubica en el punto de conexión, que es la sobrepotencia adelante. Esto normalmente quiere decir un relé de flujo inverso cuando no se va a hacer inyección hacia la red. Normalmente se está solicitando. Hay que tener algo también en cuenta aquí. Se solicita como función. ¿Qué quiere decir eso? Se solicita como ANSI. Las ANSI son funciones que vienen especificadas, no la forma en la que se deben ejecutar. Cada fabricante o cada, en este caso, instalador, puede seleccionar la forma en la cual se hace esa función de protección de acuerdo a ANSI. Entonces, eso es importante porque he visto algunos casos con operadores de red que no aceptan cierto sistema, pero si está cumpliendo con las disposiciones de ANSI, se deben cumplir.
Bien, cuando estamos hablando ya de sistemas de protección para instalaciones poco más grandes, de 250 hasta 1 mega, ya las protecciones están ubicadas en el punto de conexión y obviamente el sistema anti-isla en los inversores. Todos estos inversores deben cumplir con su operación en modo anti-isla. Un poquito de las diferencias dependiendo de cuánto es esa potencia instalada. Eso de acuerdo a las funciones de protección. Ahora, existen también requisitos de equipos de corte. También están discriminadas de acuerdo a la capacidad instalada. Muchos de esos se ubican dentro de los inversores para el caso de los sistemas menores de 25 kilovatios, 250 kilovatios, perdón. Es básicamente tener un interruptor termomagnético en la instalación que me permita seccionar la parte de DC. Para proyectos un poco más grandes, no solo se pide ese interruptor termomagnético, sino también un reconectador o un interruptor de potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que el sistema detecte una falla con los ANSI que veíamos anteriormente, puede ser sobre tensión, sobre frecuencia o algún fallo, él debe emitir una unidad de disparo, debe emitir una señal que permita a un reconectador o a un interruptor de potencia abrir el sistema para prevenir pues alguna falla que se pueda estar presentando en media tensión y que no se detecte en baja tensión. Eso es un poco el contexto de por qué se solicita esto. Muchos inversores, en el caso de Fronius, tienen la oportunidad de cumplir con ese reconectador al interior de las unidades de generación, en este caso pues del inversor. Es una de las posibilidades que está incluida dentro de las notas. Entonces, ¿qué nos dice la nota, si mal no estoy, W? Si el inversor o la unidad de generación tiene la oportunidad de funcionar como reconectador, se simplemente debe detectar la falla, enviar la comunicación al equipo y abrir el sistema por medio de una desconexión física, en este caso unos relés al interno del inversor, para hacer las veces de reconectador. Eso lo deben tener muy en cuenta sus proyectos si están utilizando potencias de más de 250 kilovatios. Adicional a esto, y por último, desde el punto de vista de la CNO, existen ajustes de protecciones sistémicas. ¿Qué es esto? Son la forma y los tiempos en los cuales se deben desconectar los equipos en caso pues, de una sobretensión, de una baja tensión, de una sobre o baja frecuencia. Eso está normalizado dependiendo de las unidades, eso que vemos aquí, PU o el ajuste. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nuestro sistema es a 208 voltios y se tiene una tensión de 0.85 en relación a esos 208 voltios, qué sé yo, eso terminaría siendo 227 voltios, el tiempo que debe tomar el inversor para desconectarse es máximo de 2 segundos. Eso es básicamente lo que quiere decir. Normalmente los fabricantes generan una declaración indicando que se cumple con esos aspectos. Deben tener también en cuenta que en esa declaración ellos deben indicar sus tiempos y los tiempos de la norma en la cual se esté evidenciando el cumplimiento. No simplemente se debe decir que se está cumpliendo, sino cuáles son esos valores ajustados en el inversor para dar cumplimiento. Es posible que algunos operadores de red les soliciten esos tiempos. Ya para sistemas un poco mayores también se tienen los ajustes de protección. Vienen siendo muy similares, pero con algunas exigencias un poco más altas. En algunos casos, por ejemplo, para la tensión, se exige que esté básicamente medido con un PTE o algún sistema en media tensión o en el punto de conexión más bien para actuar de manera inmediata entre fase y tierra. Bueno, entrando finalmente a nuestro último tema y avanzando de manera rápida, quería comentarles algo que sé que está actualmente muy en discusión y es esa excepción de cobro de energía reactiva. Esto está regulado de acuerdo a la CREC 015 de 2018, que textualmente dice: se exceptúa de pago de costo de transporte de energía reactiva, se puede ser capacitiva o inductiva, a las plantas generadoras, las cuales están obligadas a participar en el control de tensión por medio de la generación o absorción de potencia reactiva. Aquí hay varios puntos que mencionar. En cuanto a la energía reactiva, se está penalizando cuando supera el 50% de la reactiva generada. Esto con base a la activa. Se tiene hasta 1 año para corregir el inconveniente. Si esto no se hace, empiezan a haber unos multiplicadores mes a mes que, bueno, van a hacer que la penalización sea bien alta. Para el caso de la capacitiva, cualquier voltiamperio reactivo tiene cobro. Entonces, de ahí que se han venido
generando algunas penalizaciones, en muchos casos excesivos. Ahora, ¿qué quiere decir esta CREG y qué es lo que establece? Y bueno, un poco más desarrollado. Si yo tengo un sistema, un inversor en este caso, que permita participar en el control de tensión, o sea, que yo pueda regular por medio de él de manera automática la tensión de red, yo voy a estar exento de ese cobro de transporte de energía reactiva. ¿Cómo lo debe hacer este inversor? Tomando o generando, entre comillas, potencia reactiva. ¿Por qué hablo entre comillas? Los inversores no tienen la capacidad de generar ni energía reactiva, perdón, no tienen la capacidad de generar energía reactiva ni capacitiva ni inductiva. Ellos lo que hacen es sincronizarse con la red. Cuando se sincronizan con la red, ellos pueden presentar un pequeño desfase de voltaje versus corriente, y en ese desfase es donde se puede presentar la toma o la entrega de energía reactiva. Si lo hago de manera adelantada, estoy haciendo energía capacitiva. Si lo hago de manera retrasada, estaría tomando energía inductiva. ¿Listo? Para el caso de los inversores Fronius se tienen varios sistemas de control que están aquí especificados. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero uno de esos es el control de voltaje, responder al voltaje de diferentes maneras. ¿Qué significa lo que nos exige la norma? Ese control automático de tensión, que es lo que tienen los inversores. Entrando un poco en detalle de cómo sería ese control de tensión, si vemos en el costado derecho, tenemos una gráfica de voltaje versus la energía reactiva. Bueno, en los inversores está marcado voltaje con la letra U. En este caso, nosotros tenemos el punto de operación, llamémoslo así, nuestro valor unitario, que puede ser cualquier tensión de red, 208 voltios, 220, 440, 480, bueno, la tensión que nosotros tengamos. Eso está determinado por unidades, por lo cual cualquier tensión es válida. Si se presenta un aumento de tensión, el inversor debe ser capaz de responder de manera automática inyectando energía reactiva. Si se aumenta la tensión, lo que va a hacer el sistema es compensar con energía reactiva ese incremento. Para este caso, por ejemplo, si la tensión de red llega hasta 104% de su valor unitario, él va a empezar a inyectar energía reactiva. ¿Hasta cuánto? Hasta el 105%, en donde va a inyectar hasta un 32% de energía reactiva inductiva. De ahí el símbolo negativo. Caso contrario, empieza a caer la tensión. Cuando cae la tensión hasta 97%, perdón, el inversor empieza a generar energía reactiva capacitiva para elevar esa tensión de red. ¿De qué manera? Inyectando algunos reactivos, algunos voltiamperios, en este caso un 32%. Como pueden ver, esto no es estático, es dinámico y está en función de algunas curvas. Estos valores que yo señalo acá, en teoría, los debería entregar el operador de red, porque si él quiere que yo participe en el control de tensión, él me debe indicar cómo debo participar. Configurarlo es muy simple, simplemente accedo al inversor, con un código de acceso, le doy estos puntos que teníamos aquí señalados, que deben ir de acuerdo a lo que nos indique nuestro operador de red, y de esta manera, si el operador de red está exigiendo ese control de tensión por medio de los inversores, se puede realizar y estarían exentos de ese cobro. Normalmente esos cobros se están presentando en sistemas residenciales. Un poco por qué se está presentando es por la forma de medición de ese medidor bidireccional, que están 4 cuadrantes, cuando los inversores string normalmente inyectan línea a línea. Pero bueno, es un poco más de fondo y la explicación técnica de por qué se están presentando esas mediciones, que es algo también en lo que Acosol, y aprovecho para agradecerle a Miguel, de una manera muy proactiva ha venido explicando y conversando con los operadores de red, algo que llevamos ya desde hace algún tiempo indicando por qué eso no está correcto, llamémoslo así. Es un tema un poco más de la norma, pero bueno, también lo estamos conversando. Ahora, muchos de esos operadores han pedido la exigencia del IEEE 1547, pero de 2018. Es poco probable que un fabricante cuente con el de 2018 por varias razones. La principal de esa, porque no hay una exigencia de la reglamentación a nivel global. La IEEE es una norma que va de la mano con UL. UL es del mercado americano, canadiense, y ellos no la están exigiendo. ¿Por qué?
En el 2003 se empezó con esta normativa de funcionalidades avanzadas en los inversores. Eso empezó a ser requerido desde la IEEE 1547, una enmienda que hubo del 2014. Desde ahí se empezaron a presentar unas complementariedades, como la norma de ensayo 1547.1, que es muy importante. La IEEE 1547 da las indicaciones de lo que se debe cumplir. La norma IEEE 1547.1 indica los ensayos que se deben hacer para cumplir con eso, más la punto 2, que son las complementariedades. Eso en resumen, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos tener IEEE 1547 más el ensayo que yo debo tener más las complementariedades. El problema es que hasta mediados de 2022, la UL, que es realmente como certifican los inversores, va a empezar a requerir esa norma. Estamos hablando de que hacia futuro en Estados Unidos está requiriendo cumplir con IEEE de 2018. Entonces no tiene mucho sentido que ya no las estén exigiendo en Colombia, ¿cierto? Con un problema, en algunos estados de Estados Unidos la exigencia va a venir hasta 2023. Entonces, sé que es un poco extenso y que tal vez sea un poco enredado, pero si tienen algún inconveniente con operadores de red exigiendo ese tipo de certificados, bueno, se puede conversar porque hay razones técnicas por las cuales, si bien es importante que los inversores cumplan con el control de tensión, que estén certificados, pues la certificación debería ser de 2003, como lo indica la CREC 174. Entonces, también muy importante, la CREC 174 indica que los inversores deben tener certificados de 2003, no 2018. Entonces, es un argumento con el cual se puede debatir esa exigencia. Bueno, no quería extenderme mucho, sé que tienen ustedes muchas preguntas, entonces voy a darle paso a Darlene para que nos pueda compartir algunas de ellas. Vale, muchísimas gracias a Miguel y a Camilo por la presentación. Bueno, voy a responder algo súper rápido que tiene que ver con el tema de la presentación. Este webinar está siendo grabado, se hará subido a nuestro canal de YouTube. Las presentaciones expuestas por cada marca ya depende pues obviamente de la política de cada uno, pero la presentación tal cual como la acaban de ver en este momento va a ser subida a nuestro canal, entonces van a tener toda la información. Una vez más, les repito, dado el caso de que no pueda responder todas las preguntas, porque son más de 60, entonces voy a hacer un link donde ustedes pueden adjuntarlas allí y vamos a darle respuesta a cada una de ellas a través de las marcas. Entonces doy inicio con la lectura de las preguntas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Hola, hola. sí. Bueno, Orlando Rodríguez pregunta, según la nueva normatividad, ¿qué desventajas o restricciones se presentan para los microinversores? Yo creo que la norma, pues ya es un sentimiento personal, está muy general. No creo que se tenga una desventaja, o al menos tal vez no hizo una desventaja para ningún producto. Es un poco más el requerimiento de la instalación. Si temas técnicos o financieros hacen que se requiera un microinversor, claramente deben cumplir con esta normativa. Pero es algo que veo factible desde los microinversores. Seguramente deben tener algunos accesorios adicionales que pueda hacer pues algún incremento en el costo de estos, pero no es una desventaja si estamos pensando en temas de seguridad. Listo. Edgar Cediel nos pregunta, ¿la protección anti-isla puede ser externa al inversor? Bueno, yo creo que es una pregunta muy puntual para alguna instalación. La anti-isla debe estar incluida en todos los inversores. Así se vaya a usar de manera, vamos así, aguas arriba del inversor, pero debe estar incluida en el inversor para poder conectar el sistema a la red. Listo, Camilo. Sergio Arturo Ibáñez nos pregunta, en el certificado de experiencia, ¿quién certifica a las empresas instaladoras? Bueno, en los certificados de experiencia, como lo mencioné, hasta tanto el Ministerio de Minas no indique cuál va a ser el procedimiento para este tipo de certificados, pues hoy en día, por ejemplo, hay marcas como, por ejemplo, Fronius, Se te fue un poquito la onda.
Miguel, qué pena. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, bueno, entonces decía que hasta tanto el Ministerio de Minas no determine cuál es el procedimiento para estas certificaciones, se reciben primero la experiencia, si tienen proyectos instalados en proyectos tipo del cual se va a legalizar, o por ejemplo hay marcas como pues aquí que está presente Fronius, que ellos certifican a sus instaladores bajo unas condiciones como instaladores oficiales de la marca y asimismo lo hacen otras marcas. Entonces esos certificados son válidos. No hay una entidad, digamos, que se diga, esta entidad es la que certifica esto y es el certificado único que se recibe, no. Entonces, tiene que ser una certificación que sea sobre el proyecto tipo. Si es un sistema de inyección a red de X tipo de instalación, pues debe garantizar que esa certificación que se va a presentar sea para ese tipo de proyecto. vale, Miguel. Freddy Pava pregunta algo relacionado a lo que estabas hablando y es, incluso los ingenieros electricistas tenemos que presentar certificado de capacitación en energía solar. Sí, el requisito, hoy en día, antes, por ejemplo, toda la solicitud se hacía a nombre del ingeniero como tal. Hoy en día, la solicitud se hace a nombre, bien sea de un ingeniero como persona natural o de una empresa desarrolladora, la cual cuente con un ingeniero que haga los diseños. Entonces, la experiencia la puede presentar o bien sea la empresa o bien sea el ingeniero debe contar con la experiencia, porque pues una cosa es el desarrollo de ingeniería eléctrica y otra cosa es la experiencia en este tipo de proyectos, ¿no? Listo. Pregunta, si se trata de una instalación aislada y se desea inscribir el proyecto para incentivos tributarios, ¿un certificado de autoconformidad es suficiente? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Si se trata de una instalación aislada y se desea inscribir el proyecto para incentivos tributarios, ¿un certificado de autoconformidad es suficiente? Lo pregunta un espectador anónimo. Bueno, en la nueva norma hay una norma que se sale, digamos, de la órbita de la CRE 174. Recuerda que esta norma es orientada exclusivamente a autogeneración. En otra norma específica para unas capacidades, si no estoy mal, menores a 10 kilovatios, no se exige conformidad RETI para ese tipo de proyectos aislados, ¿sí? Para escribirlos ante la UNE. Lo que sí es que todos los productos que se vayan a inscribir para obtener la certificación o los beneficios deben cumplir con conformidad RETI de acuerdo a lo que le aplique. Sergio Zabaleta pregunta, ¿la memoria de cálculo según RETI solo debe ser entregado al inspector RETI? Es correcto. En estos momentos la memoria de cálculo solo va para la obtención del certificado en la certificado de conformidad de la instalación. Como mencioné, al operador de red solo le entrega el diagrama unifilar, el diagrama esquemático de la puesta a tierra, distancias de seguridad y los diagramas esquemáticos de las protecciones, tanto AC y DC, como apliquen. Alexander Restrepo pregunta que si se podría ilustrar un ejemplo de los esquemáticos que mencionan. No sé si esto sea posible. No sé de pronto cuáles esquemáticos, tal vez sí, de pronto nos indica por el correo cuáles esquemáticos, de pronto lo miramos. Bueno, Vale, Andrés, sí. Andrés Suárez, ¿en qué parte están normalizados los tiempos definidos para el operador de red y quién vigila que esto se cumpla? Miguel, ¿tienes el dato exacto de dónde está esos tiempos? El anexo 5, el anexo 5 de la CRE 174, página 57. Ahí están establecidos los tiempos que debe cumplir el operador de red. Mira, este es un ejemplo de ese diagrama esquemático. Bueno, se me reduce por el tamaño, donde se coloca que el tablero de medida, donde va pues la puesta a tierra prácticamente principal, el tablero de distribución,
donde vemos en qué conductores nos vamos, toca identificarlos, ¿sí? Estos símbolos deben cumplir de ti. Las puestas a tierras que se utilizan en el tablero principal, si tiene electrodo el tablero principal, que cuando estas distancias son muy largas del tablero principal al tablero de medida, pues ahí tienen que estar equipotenciados. Luego vienen los tableros de protección, entonces el tablero de protección es AC, lo tomo de ese mismo, y de ahí salgo para el inversor, la tierra del inversor y la tierra del tablero de protecciones de C, y de este tablero de protecciones de C salgo hacia mi estructura. Entonces, todo tiene que ser una continuidad y todo tiene que estar equipotenciado. ¿Listo? Listo, Miguel. Paula Pérez pregunta que si el certificado de red no se debe adjuntar cuando se presenta la documentación al operador de red. Bueno, pues lo que pasa es que muchas veces, si uno está seguro que tiene la disponibilidad y que no hay problema con la solicitud, pues muchas veces, yo lo he hecho, se construye primero y uno entrega toda la documentación, inclusive si uno ya tiene el certificado de conformidad, prácticamente que ya está listo para entrar en operación y se puede hacer, ¿sí? Pero hay que estar muy seguro de si se va a construir, de que hay la disponibilidad en el punto de conexión. Sergio Arturo Ibáñez pregunta, ¿qué puedo hacer si el operador de red se está demorando más del tiempo de lo estipulado en la revisión técnica de los documentos? Bueno, los tiempos son de obligatorio cumplimiento a partir de noviembre, del 21 de noviembre del 2021. Si el operador de red, la norma lo dice, no cumple estos tiempos, se acude a la superintendencia. Pero esto ya, yo creería que finalizando el primer semestre o a mediados del segundo semestre, ya este problema se va a acabar porque todos estos trámites van a ser centralizados en la ventanilla única que la UNE va a tener, donde uno ya no hace la solicitud ante el operador de red, sino que lo hace ante la UNE, y ahí es donde carga los documentos y de ahí eso se le va al operador de red y él tiene que cumplirle los tiempos a la UNE. Entonces tiene un seguimiento tanto de la UNE como de la super ya en la plataforma de la ventanilla única. Miguel Oswaldo Antonio nos pregunta, ¿en qué momento el operador de red debe instalar el medidor bidireccional? Bueno, esa es una pregunta que se me pasó, ¿sí? Ahora me acordé. Entonces, si vieron, cuando yo ya estoy listo para energizar y solicito le aviso al operador de red que ya estoy listo para entrar en operación y que cuento con mi certificado de RETI, el procedimiento para el medidor en varios operadores de red se aplica de forma diferente. En unos, inmediatamente junto a ese aviso, voy y radico y entrego el medidor, yo lo puedo comprar o le autorizo al operador de red que él lo instale, pero yo lo entrego, ellos están autorizados para cobrar lo que es la parametrización y el cambio del medidor, porque eso se va a la CRES 038 y eso oscila entre 80 y el más caro que hemos visto, 150,000 pesos. Y él, una vez se cumplen los 5 días hábiles para presentarse en el punto de conexión, él debe llevar el medidor y el mismo día instalarlo, porque no se puede dar la puesta en marcha con un medidor que no esté parametrizado en 2 vías, porque entonces le generaría al usuario, si entrega excedentes, es un costo mayor. Entonces, ese procedimiento se puede hacer, o hay otros operadores de red que lo que hacen es, simplemente yo le digo, oiga, ya estoy entrado a operación, yo le indico que lo autorizo a que él instale el medidor y él me cobre el medidor en la siguiente factura de energía. Entonces, en ese lapso de cuando le aviso a cuando se programa la visita para entrar en operación, se debe hacer este procedimiento. Gracias, Miguel. Un espectador anónimo nos pregunta cómo se puede escribir una empresa a COSOL. Bueno, nos pueden escribir enviando un correo con el interés a afiliaciones@acosol.org y ahí se les envían todas las instrucciones, documentación, estatutos y todo para que lo analicen y tomen la decisión de afiliarse. Si toman la decisión, nos envían unos formularios que van ahí para diligenciar y en 3 días hábiles se hace la revisión de que pues, la empresa cumpla unos requisitos mínimos que se acordaron en la entidad y se le envía la autorización para que proceda a hacer los pagos de la afiliación y la cuota de sostenimiento anual. Una vez aprobado el proyecto en la visita de obra del operador de red, ¿cuánto tiempo tiene el operador de red para cambiar el medidor?
No, el mismo día, porque él no puede, lo que decía hace rato, él no puede autorizar la conexión si, no está, si el medidor no se ha cambiado. Entonces, él, cuando tú le avisas que el proyecto ya está listo para entrar a operación, él tiene que verificar que los equipos de medida no cumplen o no cumplen, y pues en el 99% no cumplen, porque pues son sistemas que no tienen medidores bidireccionales. Entonces, lo que hacemos es entregarlo y el mismo día de la visita se hace el cambio del medidor. Listo, Miguel. Miguel Borbo nos pregunta, ¿cómo están los operadores de red en cuanto a acatar estas normas? ¿Quién está bien? ¿Quién no tanto? Bueno, en Acosol hemos tenido harto trabajo en ese tema, porque ese es uno de los objetivos de Acosol, es pues velar por el estricto cumplimiento de las normas, ni para un lado ni para el otro, sino lo que está establecido. Dentro de los operadores de red que en estos momentos dan cumplimiento, pues podemos encontrar a Celsia, Electrohuila. Yo creo que es de los que tiene el mejor modelo, hasta en la factura es muy clara, detallan todo, no se tienen problemas. Otros operadores han tenido problemas, por ejemplo, con Codensa en ciertos, más que todo en el tema de liquidación. Con todos los operadores de red del grupo EPM se tienen problemas con el tema de React. Se han tenido problemas con todo para que apliquen la norma. Afortunadamente, pues se ha ido solucionando con apoyo de la superintendencia, y los operadores en Cali, por ejemplo, también está aplicando bien la norma. El de Popayán, el tema de lo de las reactivas también lo están aplicando. Depende, pero donde nosotros, una empresa afiliada que sea Acosol, pues tengan algún inconveniente, hacemos el acompañamiento y tratamos de que se dé cumplimiento a la norma, porque pues ahora sí es bien clara. Gracias, Miguel. Hugo Andrés, perdón, nos pregunta, en el marco de la resolución 174, ¿la segunda visita del operador de red tiene algún costo para proyectos mayores a 100 kilovatios? Sí, sí, para proyectos menores menores a 100 kilovatios quedó tal cual como estaba antes, una visita, y si hay una no conformidad se presenta otra visita sin costo. La tercera visita tiene costo de acuerdo a la norma que regula esos valores. Para proyectos mayores a 100 kilovatios, la primera visita no tiene costo, la segunda visita ya le acarrea ese costo al usuario. Listo, ya pues para finalizar la ronda de preguntas, Marmolejo nos dice cuáles son las nuevas normativas para las instalaciones de los sistemas solares. Bueno, pues las normativas, bueno, son las principales, y nuestro eje o la columna vertebral de autogeneración a pequeña escala son la CREC 174 del 2021, la CREC 030, bueno, la CREC 174 es la que da todos los parámetros o las reglas de juego para la autogeneración, la CREC 135, la de derechos y deberes de los autogeneradores a pequeña escala, la resolución UNME 206, que es la de beneficios tributarios, la circular 021 del 2022, que es la que nos dice las condiciones para los estudios de conexión y el formulario de solicitud de conexión. Está la CREC 038, que es la del tema de medición, todo el tema de medición. La CREC 015 del 2018, que es donde pues tenemos el inconveniente con el tema de las reactivas, que son todas, pero las principales 174 y la 135. Listo, Miguel. Quisiera aprovechar una última pregunta que veo y ahí que está Camilo para que nos dé respuesta, y es si Fronio nos puede enviar un documento que sirva de justificación ante los operadores de red para justificar el control automático de tensión y así evitar las penalizaciones por reactiva. Sí, pues nosotros tenemos el certificado de cumplimiento de acuerdo a la IEEE 1547, que es, digamos, la entidad que evalúa las pruebas y donde se indica pues que los inversores tienen la función de control de tensión. También tenemos la declaración de fabricante en donde esto da a cumplimiento, y también una carta explicativa en la cual se indica cómo se realiza ese control de tensión por parte de los inversores. Listo, Camilo, muchas gracias. Pues ahí se seleccionaron algunas de las preguntas, las que no se hayan sido
no se les haya dado respuesta, perdón, no hayan sido leídas, por favor enviar mediante el botón que nos indicó Darling y se le estaremos dando respuesta por interno. Y bueno, quiero agradecer a Camilo, a Miguel, pues por este espacio. Creo que ha sido muy nutritivo para todos. No sé si tienen de pronto algo más por mencionar para ya proceder a dar finalización al webinar. No, realmente agradecerles a todos por la asistencia. Seguramente quedaron muchas preguntas sin responder. Como les comentaba al principio, temas normativos tienen mucho de dónde poder continuar con ese tipo de espacios. Pero agradezco a Solaire y a Miguel por este mismo espacio y por poder brindar esta oportunidad de conversar, de conocer pues este tipo de normativas, lo que se está haciendo directamente desde fábricas y bueno, en este caso también desde la Asociación Colombiana de Energía Solar. Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos por su participación y bueno, quedo también muy atento a cualquier requerimiento. Igual que lo menciona el ingeniero Camilo, pues muchas gracias a Solaire por pues, estos espacios. Seguiremos desarrollando este tipo de eventos que son muy nutritivos para el sector, para los desarrolladores, aclarar temas. Al ingeniero Camilo, que ha sido un apoyo importante en todos estos temas que hemos venido manejando. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos y pues bendiciones y saludos. Bueno, un feliz día para todos. Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Muchas gracias, Camilo. En pantalla están viendo los contactos de las personas del área comercial de Solaire, lo que necesiten con el mayor gusto. Y bueno, muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.